Muy buenos días para todos. Nuevamente acompañándolos acá en estas charlas de seguridad y salud en el trabajo dentro de nuestros días en la sede Medellín. Mi nombre es Rubén Joven, yo soy líder salud integral de ISA Intercolombia y me encargo del diseño, mantenimiento y mejora de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este es un espacio muy emocionante donde Felipe Villegas nos va a compartir temas relacionados con esas conexiones que debemos tener nosotros frente a la salud mental dentro de este marco de los días de seguridad y salud en el trabajo en nuestra sede. Este tipo de espacios, recuerden, son grandes oportunidades que ofrece como tal la organización o las diferentes organizaciones que nos unimos en estos días para avanzar en ese propósito de conectarnos con la vida. Felipe Villegas, como les mencionaba, es médico psiquiatra de la Universidad Javeriana, es médico laboral de la Universidad del Rosario, cuenta con una amplia experiencia en el manejo de casos complejos de salud mental laboral. Él es formador del programa Solve de la Organización Internacional del Trabajo, gerente de la empresa Mutales dedicada también a estos temas de salud mental laboral. Entonces, los dejo con Felipe, quien nos va pues a mencionar sobre este tema tan relevante, sobre todo después de estos picos de pandemia que hemos sufrido por temas de COVID-19. Felipe, bienvenido. Rubén, muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos están oyendo y viendo, al grupo ISA, las empresas asociadas, a Colmena. Y entonces vamos a empezar a hacer la presentación. Perdón, yo nuevamente me abro acá y porfa, Rubén, cuéntame si se está viendo bien. De acuerdo. Ok. Vale. Entonces, tenemos una hora para revisar diversos temas interesantes en salud mental laboral, en salud mental general, y vamos a revisar temas como diagnóstico de las principales patologías, de cifras, números, de qué es lo que ustedes pueden ver como empresa, como empleados dentro de una empresa, dentro de sus familias, y cómo tomar acciones, que es lo más importante. Entonces, vamos a hablar de generalidades, pero mi interés es que ustedes puedan entender un poco más de salud mental después de esta charla. Y entonces quiero empezar con esto, y es ¿qué es salud mental? Todos a veces tenemos un concepto diferente de lo que es salud mental. Y la encuesta nacional de salud mental que la publicó el Ministerio de Salud y Protección Social en el 2015 habla de un estado dinámico, es decir, que puede cambiar en el tiempo, ya vamos a ahondar un poco más en eso, que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción, de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. Y abajo les muestro una gráfica también extraída de la encuesta nacional de salud que habla de salud mental, problemas y trastornos. ¿Qué quiere decir eso? La inmensa mayoría de nosotros tenemos una adecuada salud mental, como lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. También muchos a lo largo de la vida tendremos problemas diversos, problemas relacionados con duelos por pérdidas de personas cercanas, por pérdidas del trabajo, por situaciones laborales, extralaborales, enfermedades físicas o mentales, y esos son problemas. Cuando estos problemas perduran en el tiempo, se vuelven complicados, empiezan a afectar o alterar nuestra dinámica de interacción, empiezan a producir síntomas a nivel emocional, cognitivo, mental, empiezan a alterar la vida diaria o la laboral, o nos impiden empezar a tener unas relaciones adecuadas y significativas con otros, en ese momento estaríamos hablando de trastornos o de enfermedades propiamente dichas. Acá quédense con que la gran mayoría, como vamos a ver, estamos sanos, pero tenemos un riesgo de tener problemas. Absolutamente todos los tendremos a lo largo de la vida, y trastornos, pues un porcentaje también cada vez más grande de la población. Entonces, después de ver qué es salud mental, en donde estamos la gran porcentaje de personas, el 80, el 85% de toda la población realmente tiene una salud buena, que no tiene una enfermedad, hay otro porcentaje de población de nosotros que puede llegar a tener un trastorno mental. Y un trastorno mental o una enfermedad mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa
vamos después a revisar un poco más qué es clínicamente significativa, del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo de la función mental. Además, esos síntomas tienen que estar relacionados con un estrés significativo que se puede, digamos, ver o evaluar o observar en problemas sociales, en problemas laborales, ya que todos los que estamos viendo esta presentación estamos trabajando, o de otras áreas importantes, por ejemplo, la pareja o la familia. Y lo otro que nos dice el DSM, que es como el manual donde los psiquiatras vemos los diagnósticos y los criterios y definimos unos diagnósticos, habla de una respuesta predecible o culturalmente aceptada ante un estrés usual o una pérdida no constituye un trastorno mental. Entonces, volviendo otra vez a cada uno de los puntos. Es un síndrome, es decir, un trastorno mental se debe constituir por un grupo de síntomas, ¿cierto? Ya les voy a mostrar, por ejemplo, lo que pasa con un cuadro depresivo, con un cuadro ansioso, que tiene que ser clínicamente significativo. ¿Qué significa eso? Que muchos, como veíamos en la diapositiva anterior, podemos tener problemas. Podemos tener un problema de sueño por unas semanas, lo que no significa que tengamos un trastorno del sueño y que necesitamos medicamentos. O podemos tener mucha tristeza, ¿cierto? Por unos días, pero no necesariamente la tristeza, que es un síntoma, es sinónimo de depresión. Ya lo vamos a revisar también. Entonces, lo importante ahí es que sea clínicamente significativo, que altere los estados normales por un tiempo específico de la persona que los está sufriendo. Obviamente tiene que generar un estrés significativo, porque si yo tengo unos síntomas, esos síntomas tienen que ir relacionados con una problemática. ¿Cómo la veo yo? En problemas laborales, con peleas con mi esposa, con dificultades con mis hijos, con dificultades para relacionar. Y el último punto, que puede llegar a ser un poco más complejo, es que una respuesta predecible o culturalmente aceptada ante un estrés usual o una pérdida no constituye un trastorno mental. Es decir, ¿es normal que estemos tristes y perdemos a nuestra mamá por el COVID o la perdimos? Pues es absolutamente normal. Es esperado, es una respuesta normal y nosotros como psiquiatras o como sociedad no podríamos entrar a decir, oiga, esto es anormal. Pero cuando esto ya se sale de la normalidad y llevamos meses con estos mismos síntomas, pues alguien tiene que levantar la mano y decir, venga, esto no es normal, hay que consultar tempranamente porque esto ya se salió de lo normal que implica, por ejemplo, un duelo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, para poner como unas cifras un poco más claras, en una empresa, ¿qué pasa en una empresa de 100 personas? Imagínense una empresa de 100 personas o un grupo, una población de 100 personas. Lo que pasa es que una empresa es fácil de entender porque ustedes están inmersas en una empresa. Entonces, podríamos hablar que 5 de esas personas tienen un riesgo de tener un trastorno depresivo. 4 de esas 100 personas pueden tener a lo largo de su vida laboral un trastorno de ansiedad, una fobia social. 2 pueden tener un consumo problemático de sustancias psicoactivas, alcohol, cigarrillo, heroína, cocaína, poppers, etc. O incluso se podría hablar ahí también de ludopatía, de personas que juegan, por ejemplo, compulsivamente juegos, máquinas, tragamonedas, etc. 2 podrían tener un trastorno afectivo bipolar y vale la pena hablar que en Medellín, eje cafetero, como toda esta zona, tiene un riesgo mayor que toda la población en Colombia de tener más trastorno afectivo bipolar. De pronto en Medellín, de donde son muchos de ustedes, hay mucho más trastorno afectivo bipolar que esas 2 personas. De pronto podríamos llegar hasta 3 o hasta 4. Y 5 de esas personas podrían tener un trastorno de personalidad grave. Entonces, ¿qué significan estos números? Como muy sencillos, es que 18 personas de esas 100 que trabajan en esta empresa hipotética podrían tener una enfermedad mental a lo largo de su vida laboral, antes o después. Y el mensaje que yo les quiero dar son 2 aquí. Uno es que pues tenemos 82% de personas o trabajadores que están sanas, están en riesgo de en algún momento presentar una enfermedad. Ninguno de nosotros está exento de presentar una enfermedad mental, pero en general 82% están sanos. Ese es el primer mensaje. Y el otro mensaje es que esas 18 personas que pueden tener una enfermedad, la inmensa mayoría pueden y deben trabajar. El trabajo es un factor protector de enfermedad mental. Se ha descubierto que personas que están desempleadas tienen mayor riesgo de enfermedad mental,
Durante recesiones grandes económicas, las tasas de enfermedad mental aumentan y las personas, sin desconocer que el trabajo puede ser un riesgo, usualmente, si los comparamos, y ya vamos a ver, personas que están trabajando versus desempleados, pues tienen una salud mental mucho mejor. Entonces, quédense con esa cifra del 18%, de 18% que pueden llegar a tener una enfermedad mental a lo largo de la vida. Y aquí entonces entramos en un tema bien interesante y es ¿qué produce la enfermedad mental? Y la enfermedad mental la tenemos que entender, como todas las enfermedades, como una causa, como una etiología, una causa multifactorial. Es decir, a nosotros nos puede dar enfermedades por muchas razones. Muchas razones podemos tener enfermedades mentales. Al principio, por allá hace muchos siglos, hablábamos de las fuerzas sobrenaturales, de espíritus que se metían dentro de las personas y tenían que hacerle operaciones y cirugías abriéndole huecos en el cerebro que se llamaban craniotomías para supuestamente sacar esos humores o esas fuerzas que estaban apoderándose de las personas que sufrían una enfermedad mental. Estaba muy relacionado a la enfermedad mental con explicaciones religiosas. Eso duró muchos años, estamos hablando muchos años, hasta hace por lo menos 100 años que empezó a cambiar un poco la concepción de la enfermedad mental y aparecen nuevas explicaciones del inconsciente, de la causa de enfermedad por razones inconscientes. De ahí seguramente ustedes han oído hablar de Freud. Ahí empezó él a hablar de la depresión y la ansiedad causada, los trastornos de personalidad causados por el inconsciente. Se empieza a hablar mucho del cerebro, y esto es mucho más reciente, igual de la genética, de cómo el cerebro y las condiciones familiares y genéticas influyen definitivamente en la enfermedad mental y en la aparición de enfermedad mental. El trauma infantil, ya lo vamos a revisar. Personas que tienen un trauma o tuvieron un trauma infantil tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar una enfermedad mental a lo largo de su vida. El trabajo como causa de algunas enfermedades mentales. La pandemia, que es algo muy, muy novedoso para nosotros, pero que lo hemos hablado insistentemente a lo largo de estos 2 años. Y entonces voy a contarles un poco, a grandes rasgos, estas causas. En este momento, digamos que lo que tratamos nosotros, los psiquiatras, tiene mucho que ver con esos cambios del cerebro que producen una serie de alteraciones visibles y síntomas como ansiedad, como depresión, como esquizofrenia o como trastorno afectivo bipolar. Se supone y se ha visto en estudios muy grandes que personas con alteraciones en diferentes sustancias del cerebro, seguramente ustedes han oído hablar de la serotonina, seguramente han oído hablar de la dopamina, que tiene mucha relación con las adicciones. La serotonina tiene mucho que ver con, estoy hablando obviamente de temas muy, muy generales y muy grandes, no es el interés entrar pues específicamente en cada sustancia. La serotonina muy relacionada con cuadros depresivos, el glutamato ahora con esquizofrenia, GABA con ansiedad, pero lo que les quiero mostrar es que hay estudios grandes que demuestran cómo estas sustancias se alteran en el cerebro y cómo los medicamentos que nosotros utilizamos actúan en estos receptores y en estas sustancias para dar algo de estabilidad en ese cerebro que a veces tiene un cuadro depresivo o un cuadro ansioso. Entonces, esa es una de las causas, es una de las causas más estudiadas y en donde los psiquiatras y los psicólogos, porque estas sustancias pueden alterarse o pueden modificarse gracias a medicamentos que nosotros utilizamos, pero también, digamos, que mejoran con el uso de psicoterapia cuando el psicólogo lo atiende a uno y hace una psicoterapia bien hecha, adecuada, efectiva. Estas sustancias, sin necesidad de medicamentos, también mejoran. Incluso, por ejemplo, con la realización de actividad física, muchos de estos medicamentos, muchas de estas sustancias en el cerebro se regulan. Entonces, ahí vamos viendo un poco qué podemos hacer para mejorar nuestra salud mental, que eso va a ser, digamos, las conclusiones al final de esta charla. La genética también tiene un peso muy grande en la causa de la enfermedad mental. Vean que las cifras que están viendo aquí son cifras de la población general, es decir, si cogemos a 100 personas de esa empresa, más o menos, 1% debería tener esquizofrenia, ¿cierto? 6 o 5% tendrían depresión y más o menos 3% tendrían un trastorno afectivo bipolar. Pero vean qué pasa si yo tengo un hermano gemelo. Es decir, yo nací con un hermano gemelo y ese hermano gemelo lo diagnostican con esquizofrenia. El riesgo de que yo tenga esquizofrenia, si a mi hermano gemelo lo diagnosticaron con esquizofrenia, es del 50%.
Si a mi hermano gemelo lo diagnosticaron con depresión, yo tengo un riesgo de un 40, un 66%, 67% de ser diagnosticado con depresión. Y si en mi familia, mi hermano, mis papás tienen un trastorno afectivo bipolar, el riesgo, sobre todo en este caso, que es de hermano gemelo exactamente igual, es del 62%. ¿Qué quiere decir eso? Primero, pues que hay un impacto muy, muy grande de la genética y hay una asociación muy grande de familias con enfermedades mentales y el riesgo de tener yo a lo largo de mi vida cualquier tipo de enfermedad mental si mi familia lo tiene. Por eso es, yo les contaba que en Medellín, por ejemplo, y en el eje cafetero donde soy yo, hay regiones en donde hay mucho, mucho trastorno afectivo bipolar. Y eso pasa porque nosotros somos muy endogámicos. Usualmente la endogamia tiene que ver con relacionarnos con personas similares a nosotros. Los de Manizales nos relacionamos con los de Manizales, los de Medellín con los de Medellín, y eso hace que no haya una combinación genética y que las enfermedades mentales y de otro tipo, por supuesto, aumenten de una forma muy importante. Otra de las causas bien grandes y bien estudiadas de enfermedad mental es el trauma infantil. Vean cómo tener trauma infantil, y trauma infantil es violencia sexual, maltrato físico, problemas económicos en la infancia, perder un papá en la infancia, implica un montón de desenlaces negativos a lo largo de la vida. ¿Cómo qué? Como que esas personas que tienen trauma infantil tienen 1.8 veces más marcadores de inflamación en el cuerpo y por supuesto en el cerebro. Y la inflamación en el cerebro y en el cuerpo se ha visto relacionado con muchas enfermedades autoinmunes, con depresión, con ansiedad, con suicidio incluso. También se ha visto que esas personas que tienen trauma infantil tienen 1.5 a 3.3 veces más posibilidad que quienes no tuvieron trauma infantil de tener problemas familiares serios en la adultez, tener más problemas físicos, enfermedades físicas, cáncer, suicidio, accidentes de cualquier tipo. Entiendo que ayer estuvieron hablando sobre accidentalidad y que lo van a hablar, entiendo, también hoy. Personas que han tenido trauma infantil también tienen un riesgo mayor de accidentes comunes o laborales. Menor desempeño cognitivo, es decir, problemas de memoria, problemas de atención y mayor consumo de sustancias psicoactivas. Mayor posibilidad de tener problemas financieros de 1.6 a 2.4 y mayores problemas laborales. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer un programa efectivo de salud pública, deberíamos arrancar por acá, ¿cierto? Muchas de las enfermedades que nosotros vemos en los adultos tienen mucha relación con esto que le pasó a los niños en la infancia y que deberíamos ser muy conscientes de esto en el cuidado de nuestros hijos y en el cuidado de cualquier niño, digamos, desde un punto de vista familiar y desde un punto de vista de salud pública general. Otra de las causas grandes de enfermedad mental y en donde nosotros, digamos que encontramos diferencias es en el género. Y esto, digamos que no tiene ningún interés de estigmatizar unos u otros. Pero se ha visto que las mujeres tienen una mayor prevalencia, mayor frecuencia de enfermedades mentales. Y esto tiene muchas razones. Uno es los factores hormonales, y es que el embarazo, el parto y el posparto, y también los cambios hormonales a lo largo del mes tienen una asociación muy grande con muchas enfermedades mentales, sobre todo con cuadros depresivos y ansiosos. Nosotros como hombres hasta ahora no quedamos en embarazo, entonces eso implica un riesgo muy grande para las mujeres. Otra de las razones, digamos, por las que las mujeres pueden verse más afectadas por este tipo de enfermedades es la adversidad infantil. Definitivamente, las niñas tienen un riesgo mucho más alto de adversidad infantil. Mayor riesgo sexual, mayor riesgo físico, y a lo largo de la vida, tanto en la infancia como en la adolescencia, tienen mayor riesgo que los niños, sin desconocer que los niños también pueden y tienen definitivamente un riesgo grande de adversidad. Violencia sexual, definitivamente los números nos muestran que las mujeres están mucho más expuestas a violencia sexual que los hombres. Inequidad social, esto digamos que yo creo que se ha hablado mucho, ha ido mejorando, pero todavía nos falta mucho en que las mujeres desempeñen cargos de liderazgo, digamos, mucho más equitativos. Eso ha ido mejorando, pero todavía nos falta como mundo, digamos, aunque Colombia ha avanzado mucho en eso. Y algo que me parece clave es la exigencia social del cuerpo, y es que a las mujeres
se les exige mucho más que a los hombres cómo debe ser su cuerpo, y esto dispara tanto cuadros ansiosos como cuadros de anorexia y bulimia. Entonces, se pueden dar en hombres, pero son mucho más frecuentes en mujeres, y por eso, digamos, las mujeres tienen un mayor riesgo de tener enfermedad mental grande, digamos, en poblaciones muy, muy grandes. Las enfermedades también tienen una relación bien importante. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un cuadro doloroso, cuando yo tengo un cuadro doloroso crónico, tengo una enfermedad reumatológica, una artritis, o tengo una fractura que no se consolidó, tengo un cáncer, digamos, la posibilidad de yo tener un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad o un problema de insomnio aumenta de una forma muy grande. Vean cómo personas que tienen dolor y depresión tienen un riesgo de tener ansiedad e insomnio hasta el 60%. Es decir, un dolor crónico mal manejado o incluso bien manejado que altera la funcionalidad de la persona tiene un riesgo muy alto de terminar en manejo por psiquiatría o por salud mental debido a esa asociación tan grande que tiene el dolor con la ansiedad, la depresión y el insomnio. Ténganlo presente porque digamos que todos a lo largo de la vida lo más probable es que sí tengamos un dolor crónico. Y sobre todo con esta expectativa de vida tan larga que estamos teniendo. Antes durábamos hasta los 60, 70, ahora estamos viendo que duramos hasta los 90, 100 años. Estas cifras en mayores pues se disparan de una forma dramática muy importante. Y la pandemia, que era algo que no teníamos y de lo que no hablábamos hasta el 2020, pero en el 2020 nos llegó la pandemia y nos cambió un poco la dinámica. Y yo creo que la pandemia nos trajo definitivamente cosas muy malas. Yo creo que nos podríamos quedar acá hablando 2 horas del daño que hizo la pandemia, pero si pudiéramos sacar algo bueno de la pandemia es que estas enfermedades en salud mental se visibilizaron. Por primera vez se empezó a hablar sobre el riesgo, la gente empezó a levantar las manos, fue a consultar con más tranquilidad y aceptar que por momentos podemos tener fragilidad, podemos estar tristes, podemos estar deprimidos, podemos tener problemas del sueño, y hay, digamos, que un sistema que nos puede ayudar. Pero ¿qué pasó durante la pandemia? Ya, digamos, eso es lo positivo y que yo espero que se disminuya el estigma. ¿Qué es lo malo? Primero, que vimos muchos síntomas psicológicos crónicos, probablemente muchos de ustedes los tuvieron, y quiero darles un mensaje acá: síntomas es diferente a trastorno, como vimos en la segunda diapositiva. No todos tuvimos una enfermedad mental durante la pandemia, pero probablemente todos sí estuvimos angustiados, tuvimos problemas del sueño, tuvimos mayor estrés, y eso pues no pasó de ahí. Algunas personas que sí tenían una vulnerabilidad previa terminaron con un cuadro psiquiátrico propiamente dicho. Las personas que tuvieron un aislamiento severo mayor, se vio que tuvieron mayor posibilidad de haberse afectada su salud mental por ese aislamiento. Al principio de la pandemia hablamos mucho de que la pandemia iba a ser un suicidio, que la pandemia iba a ser una tormenta perfecta para el suicidio, y eso no se vio realmente en casi todos los países. De hecho, durante la pandemia disminuyó el suicidio. Pero lo que estamos viendo es, después de la pandemia y que se relajan todos los sistemas de salud y empezamos a salir a trabajar, empieza a repuntar el suicidio. Es decir, pareciera ser, y esto es anticipado, pero los datos nos dicen que parece ser que vamos a empezar a ver un repunte de suicidios, como si se hubiera dilatado esos suicidios en el tiempo, y los estemos viendo en este momento. Definitivamente vimos las patologías que venían antes de la pandemia. Durante la pandemia se empeoraron terriblemente todas y cada una, y también vimos patologías nuevas, obviamente, como les digo, de esos síntomas psicológicos crónicos que empezaron de nuevo. La virtualidad fue algo muy positivo. Yo creo que eso nos dio unas ventajas, pero reconociendo que sirve para algunos cargos, para algunos trabajos y para algunas personas. Algunas personas se ven muy beneficiadas con modalidades virtuales, y otras se ven muy afectadas, y hacer la diferencia entre unos y de otros no es para nada fácil. Como siempre, mujeres, desempleados, adolescentes y niños probablemente fueron los que más sufrieron en ese aislamiento severo, y yo creo que vamos a ver las repercusiones a largo plazo de esto. Es decir, ver la repercusión en un niño de lo que pasó en la pandemia, lo vamos a estar viendo probablemente en la adolescencia y en la adultez temprana.
Y como les digo, hay una oportunidad interesante de la pandemia y es reconocer la enfermedad mental, hablar sobre ella, hablar con tranquilidad, levantar la mano y estar un poco más tranquilos sobre la posibilidad de encontrar ayuda cuando sintamos que la necesitamos. ¿Qué otras causas hay de enfermedad mental? El trabajo, definitivamente, y esto es una gráfica interesante que saco de un artículo que se publicó hace un tiempito, 2012, de la OCDE, ese club de buenas prácticas que tiene, en la que Colombia está incluido. Y acá es, ¿qué es lo que a mí más me causa ausentismo? Le preguntan a miles, millones de pacientes, de trabajadores en los países de la OCDE, ¿qué es lo que más produce ausentismo? Entonces, si ustedes ven esta gráfica, lo que está a la derecha, las barras de la derecha, es lo que más produce ausentismo, y lo que está en la barra izquierda, hacia la izquierda, en los menos, son los que me protege para tener ausentismo. Entonces, les voy a mostrar esto dividido. ¿Qué es un factor de riesgo para ausentismo en un trabajo, para que un trabajador se ausente? Alta intensidad de trabajo, tener una enfermedad grave, esa es la que más me produce ausentismo. Si yo tengo una enfermedad grave, tengo un riesgo altísimo de tener ausentismo, y tener también una enfermedad mental moderada. Tener beneficios de incapacidad. Si a mí me dan unos beneficios por estar incapacitado, en todo el mundo se ha visto pues que la gente se incapacita más que no incapacitarse. Tener inseguridad laboral, pensar que de pronto me puedo quedar sin trabajo, hace que yo me ausente más. Digamos que eso sería como lo más frecuente, por las razones más frecuentes por las que se ausentan las personas. Tengan presente que tener una enfermedad mental grave es la causa mayor de tener ausentismo. Pero para el otro lado, si uno revisa, es qué me protege a mí de tener ausentismo. Vean que el puntaje mayor, o sea, las personas que menos se ausentan, son las que tienen una adecuada satisfacción laboral. Es decir, si pudiéramos hacer algo, es como empleados estar contentos con lo que hacemos, y como empresa tratar de que estas personas que trabajan con nosotros estén contentos con lo que hacen. Esa es, digamos, que una de las razones grandes para disminuir el ausentismo. Personas que tienen un adecuado balance de vida, es decir, que sienten que se pueden desconectar, que pueden estar con su familia, que el trabajo no los afecta, tienen un menor riesgo de ausentismo. Tener un buen jefe. Si yo tengo un buen jefe, que es un jefe querido, amable, que me entiende, que es empático, tengo un riesgo menor. Trabajar en el sector privado y trabajar en turnos, pero yo descartaría esto por una razón. En Europa es muy benéfico trabajar en turnos, hay mucho tiempo de descanso, hay una paga mucho mayor, entonces esto puede estar distorsionado. A mí no me parece que esto ocurra en Colombia, en donde tenemos unas características diferentes a las europeas a nivel de beneficios laborales. Y lo otro, y por último, para terminar con este tema de las causas, es el estrés. El estrés es algo de lo que hablamos todo el tiempo. Hace poco yo hacía una publicación en LinkedIn donde decía, el estrés no es una enfermedad. El estrés es una reacción fisiológica que todos tenemos, y es normal y esperada. De hecho, si no tuviéramos estrés, sería muy preocupante y podríamos estar enfermos. De hecho, hay enfermedades que se dan en las personas, incluso pueden producir la muerte en personas que no producen las hormonas que producen el estrés, ¿cierto? Entonces, partamos de la base que el estrés es normal y esperado. Ahora, si yo no tengo nada de estrés, como muestra esta gráfica a la izquierda, en el lado verde, yo me puedo enfermar. Cero estrés, me puedo enfermar. ¿Por qué? Porque estoy aburrido, estoy inactivo, incluso puedo puedo tener enfermedades por bajo estrés, porque es que pues estoy 8 horas sentado sin hacer nada. Viene después una curva en donde puedo encontrar un estrés normal, esperado, en donde me siento un poquitico más motivado, donde estoy optimista, donde estoy enfocado. Y en el punto máximo de esa curva, donde dice pico el rendimiento, es donde yo debería estar, ¿cierto? Un nivel que me permita trabajar y que no me permita estresarme tanto para producir enfermedad, ¿cierto? Pero cuando empiezo a bajar hacia la derecha y el estrés me supera mis capacidades y mis habilidades, pues puedo empezar a ver lo que todo el mundo conoce: el estrés. Me siento sobrecargado, fatigado, exhausto, puedo empezar a presentar enfermedades mentales asociadas a ese estrés, como pánico, ansiedad, e incluso algo de lo que llamamos burnout en este momento. ¿Qué es importante que se lleven de esto del estrés? Primero, no es una patología, el estrés es esperado, y lo que tenemos que estar enfocados todos es
en buscar ese pico de rendimiento. No esperar a estar pensionado a los 70 años para no estar estresado, porque eso será probablemente un nuevo nivel de estrés, pero tampoco irnos hacia el otro lado previniendo patología mental o física relacionada con el estrés. Bien, vamos a hablar un poquitico de patologías, y de las patologías más frecuentes puede haber más o menos unas 260 y pico de patologías en los manuales diagnósticos. Pero vamos a hablar de 3 que son las más frecuentes, las que ustedes más ven, las que pueden ver en la familia, las que pueden ver en la empresa, y entender un poco sobre ellas. La primera, entonces, es el trastorno depresivo mayor. Trastorno depresivo mayor ocurre a lo largo de la vida, usualmente entre los 20 y los 60 y pico de años, es como el pico máximo de presencia de trastornos depresivos, ¿cierto? Pero se puede dar a lo largo de la vida. Puede uno tener un niño con una depresión desde los 5 años y puede tener un anciano de 90 años con un cuadro depresivo. Tiene una alta prevalencia, una alta frecuencia. El estudio de la Encuesta Nacional de Salud Mental habla de que 5.4 personas en Colombia a lo largo de su vida pueden tener un cuadro depresivo. O sea, de esas 100, 5.4 tienen a lo largo de la vida el riesgo de tener un trastorno depresivo mayor. Es 1.5 a 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Recuerden la diapositiva que vimos anteriormente y las razones por las que puede ser más frecuente en mujeres. Es una enfermedad altamente recurrente. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo un cuadro depresivo o un episodio depresivo, tengo un riesgo más o menos de tener otro cuadro depresivo del 50% en una década, ¿cierto? Si yo tengo 2 episodios depresivos, o sea, yo me deprimo terriblemente, voy donde el psiquiatra, me mejoro, a los años vuelvo a tener un episodio depresivo, tengo un riesgo de entre un 75 y 90% de que esto vuelva a recurrir. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno tiene un primer episodio, de pronto nunca más le va a dar un trastorno depresivo mayor. Pero si a uno le dan 2 o 3 episodios depresivos, lo más probable es que estemos hablando de una patología crónica que va a requerir manejo por un tiempo prolongado, ¿vale? Y es importante anotar que el trastorno depresivo, sobre todo cuando está en una fase aguda, afecta gravemente la funcionalidad de la persona. Más o menos 7 de cada 10 personas, es decir, 68%, tendrán alteraciones de la funcionalidad severa durante el episodio. Y por eso es tan importante tratarlo tempranamente, tratarlo adecuadamente, en conjunto usualmente con psiquiatría, con psicología, con ejercicio, con muchas estrategias para evitar este impacto en la funcionalidad de estos cuadros. Esto es para mostrarles que usualmente los picos de trastornos depresivos ocurren entre los 25 y los 70 años más o menos, con algo grave. Y vean, lo azul es mujeres, verdes son hombres. Lo grave es que esta es como la etapa más productiva de nosotros como sociedad, de los humanos. Si tenemos un cuadro que afecta de una forma tan importante la funcionalidad, pues debe preocuparnos a todos como sociedad. Y lo otro que les quiero mostrar en esta gráfica es que no es despreciable la presencia en adolescentes e incluso en niños y en mayores de 70 años. Es decir, todos estamos, digamos, en riesgo de presentar un episodio depresivo. Nuestros familiares tienen un riesgo y por eso es tan importante estar muy atento a esas señales de la posibilidad de tener un cuadro depresivo. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Y mi interés, por favor, es pues, que nos salgan a diagnosticar cuadros depresivos, ¿cierto? Esto, digamos que lo debe hacer un experto, lo debe hacer un psicólogo, lo debe hacer un psiquiatra, pero digamos que a grandes rasgos, un cuadro depresivo es un cuadro de 2 semanas. Y 2 semanas es porque uno puede estar deprimido menos tiempo, pero tal vez en menos de 2 semanas estaríamos hablando de un proceso normal y esperado. Pero una persona que por más de 2 semanas tenga ánimo triste o anedonia continua, anedonia es que no le da placer nada. Antes a esa persona le gustaba mucho cocinar y ya no le gusta cocinar. Le gustaba montar en bicicleta, no le gusta, mejor dicho, dejó la bicicleta por allá tirada. Tiene pérdida de peso o aumento de peso importante en esas 2 semanas, mayor del 5% del peso total. Tiene problemas del sueño, y problemas del sueño puede ser que se despierta muchas veces por la noche, o sea, que tiene insomnio, o que duerme hasta las 9, 11, 12 del día y no es capaz de levantarse.
que tiene problemas motores, sobre todo se ven muy lentos, enlentecidos, les cuesta mucho trabajo levantarse de la cama, no son capaces de hacer ejercicio, tienen fatiga muy importante o pérdida de la energía, tienen ideas depresivas, es decir, ideas de minusvalía, de no ser capaz de hacer las cosas que hacían antes, de muerte o de suicidio constante, tienen problemas cognitivos, es decir, tienen problemas para concentrarse, para pensar, para tomar decisiones. Y todo esto se presenta en 2 semanas. Ustedes deben estar alertos, ya sea porque ustedes lo estén presentando o porque algún familiar o algún compañero se les debe prender el bombillito y decir, venga, acá puede ser algo que se salió de la normalidad y tenemos que buscar ayuda, ¿vale? Estos son los trastornos depresivos. Quédense con esta gráfica, quédense con la frecuencia y con la recurrencia de estas patologías y quédense, ya vamos a hablar un poco de signos de alarma, con la posibilidad de consultar a tiempo. Es decir, no esperarse 1 mes, 2 meses, 6 meses, la persona con todos estos síntomas, porque el riesgo de suicidio es altísimo, el riesgo de disfuncionalidad es altísima y cuando, digamos, iniciamos tratamientos tempranos de estas patologías, la mejoría es muy importante. Si nos esperamos, el pronóstico va disminuyendo. Hagan de cuenta como si fuera un cáncer. Si un cáncer yo lo encuentro encapsulado, temprano, pues tengo muchos más facilidades para tratarlo y un pronóstico mucho mejor que encontrar un cáncer después de 2, 3, 4 años, ¿vale? Los otros cuadros que son muy frecuentes, que son, digamos, probablemente los más frecuentes en la población en conjunto con los cuadros depresivos, son los síntomas de ansiedad o los trastornos de ansiedad. Y los trastornos de ansiedad grandes son 2. Trastorno de ansiedad generalizado y trastorno de pánico. Y ahí uno empieza a preguntarse, ¿qué es la ansiedad? Acá Mafalda dice que la vida comienza a los 40 y entonces que cuernos nos hace venir tanta anticipación. Es decir, parte de la ansiedad tiene mucho que ver con esa expectativa, con esta incertidumbre sobre el futuro, sobre lo que nos puede traer el futuro, y se presenta tanto con síntomas, digamos, con angustia, con ansiedad, con preocupación sobre el futuro y con síntomas también físicos. Entonces la persona tiene síntomas gastrointestinales, síntomas cardiovasculares, palpitaciones, problemas del sueño, una gran preocupación anticipatoria por qué es lo que va a pasar. Y acá podemos ver, como les digo, muchas patologías, pero las más frecuentes y las que ustedes, digamos, que probablemente más van a estar enfrentados son los trastornos de ansiedad generalizado y el trastorno de pánico. Los criterios para un trastorno de ansiedad generalizado son estos, y la diferencia es que un trastorno de ansiedad generalizado dura por lo menos 6 meses. Es una ansiedad o una preocupación constante casi todos los días en los últimos 6 meses relacionados con todos estos síntomas. Entonces, la persona tiene mucha inquietud o sensación de estar atrapado, se siente fatigado, tiene dificultad para concentrarse, puede estar irritable en su familia, en su trabajo, presenta tensión muscular, problemas del sueño. Y lo clave ahí es que uno podría decir, venga, pues esto es muy parecido como lo que acabamos de ver de trastorno depresivo. Pero la clave es, la depresión es ánimo triste, tristeza, me siento de arenado y sin falta de placer. Acá lo que uno ve en la persona es ansiedad, es preocupación, está muy angustiado por lo que va a pasar. Y el trastorno de ansiedad generalizado, pues se espera, dura 6 meses. Menos de 6 meses puede ser otra cosa. Cuando dura más de 6 meses, todo el día, todos los días, todas las semanas, probablemente estamos enfrentados a un trastorno de ansiedad generalizado. A diferencia del trastorno de pánico, que también es una patología súper frecuente, muchos lo podemos presentar, y es esa ansiedad, pero súper intensa. Incluso la gente piensa que se va a morir o que se va a volver loco y usualmente se va corriendo para urgencias pensando que se está infartando y que lo que le encuentran no tiene que ver nada con el corazón o con los pulmones, sino que tiene que ver con un trastorno de pánico. Primero se descarta todo lo orgánico, es decir, se hacen electrocardiogramas, se hacen estudios, pero después de que se descarta eso, podemos estar enfrentados a un trastorno de pánico, que es un cuadro de ansiedad súbito relacionado con todos estos síntomas que ustedes están viendo acá. Entonces la persona tiene palpitaciones en el corazón, mucha sudoración, temblor, sensación de asfixia o que no puede respirar. Es una sensación muy angustiante. De ahogo, dolor en el pecho, el tórax, síntomas abdominales,
sensación de adormecimiento de las extremidades, es decir, se le duermen las manos, se le duermen los pies. Entonces esta persona realmente siente que se está volviendo loco, siente que se va a morir, que se está muriendo, que se está infartando y sale corriendo a urgencias. Ténganlo presente porque lo que hay que hacer es irse a urgencias, ¿cierto? Puede ser un infarto. Pero cuando esto sea una cosa repetitiva y en urgencias no les encuentran nada, el médico no encuentra nada, que se les prenda el bombillito, porque de pronto no estamos enfrentados a un problema cardiovascular, a un infarto o una angina, sino que estamos enfrentados al trastorno de pánico, que es una condición súper frecuente en la población general. ¿Qué tenemos que tener presente? Estas son solamente 3 de las enfermedades más frecuentes, pero para alguien que no sabe nada de psiquiatría, nada de psicología, uno debería tener presente que hay 2 riesgos muy, muy grandes, o hay un riesgo supremamente grave y es el suicidio. Es como el desenlace, el peor desenlace en psiquiatría, pues es el suicidio, ¿cierto? Y entonces uno debería pensar quién es el que está en mayor riesgo de tener suicidio. Entonces, ¿quién lo ha intentado previamente? Es decir, no, ese cuento de que el que dice mucho no lo hace es falso. Los que lo han intentado muchas veces son los que terminan suicidando, y esto de prendernos un bombillo, que siempre tenemos que estar alerta con esas personas. Las personas que tienen una enfermedad física o mental tienen un riesgo mucho mayor, sobre todo la mental. El riesgo más grande de suicidarse es tener una enfermedad mental. Personas mayores de los 45 años, que son hombres porque son más impulsivos y tienen una letalidad de suicidio mucho más alta. Viudos, separados, divorciados o que viven solos, mucho riesgo. Personas que son impulsivas o que tienen eventos vitales adversos. Es decir, perdí hace un mes a mi esposa, perdí a mi esposo, perdí a mi hija, estoy en una bancarrota, perdí mi empresa, me quedé sin empleo, tengo un riesgo mayor de presentar suicidio. Antecedentes familiares de suicidio, como lo veíamos en la parte inicial de la genética. Si yo tengo un riesgo, si tengo familiares que se han suicidado, yo también tengo un riesgo mayor de suicidarme, y eso pues nos tiene que hacer reflexionar y estar muy atentos. Tener armas de fuego en la casa. Lo primero que nosotros hacemos cuando vemos un trabajador con ideación suicida o con una enfermedad mental es quitarle el arma de fuego. Eso es clave. Desempleo o jubilación, que tiene mucho que ver con el punto 3. Y hay algunos factores protectores de suicidio. Es decir, ¿quién se suicida menos? Quienes tienen hijos, quienes tienen una buena red de apoyo, amigos, un grupo religioso en el que participen con frecuencia, que tengan una familia funcional o que tengan un nivel educativo alto. Se ha visto que personas que tienen un nivel educativo alto, estamos hablando de especializaciones o doctorados, tienen un menor riesgo de suicidarse, ¿vale? ¿Y cuáles son los signos de alarma? Esos son, digamos, que ustedes tengan presentes cuáles son los riesgos más grandes que tiene una persona para suicidarse. Pero hay signos de alarma generales en salud mental. Y es, como veíamos en la diapositiva de la depresión, tener tristeza por más de 2 semanas o pérdida del placer por más de 2 semanas es algo que nos debe alertar. En un hijo, en un compañero de trabajo, en un familiar, pilas, porque ahí podemos estar viendo un cuadro depresivo que está iniciando. No esperemos meses a consultar. Personas que tienen ansiedad severa, ideas de muerte o suicidio, parémosle bolas a eso. Acuérdense, el que lo intenta muchas veces se termina suicidando. Quitemos ese mito de que eso no ocurre y que solamente está llamando la atención. Alteraciones del sueño muy severas por un tiempo prolongado deben hacer levantar la mano y ver qué es lo que está pasando. El duelo, y el duelo normal no debería ser mayor a un mes. Claro, todos tenemos, si se enumera algo muy cercano, lo normal es que dure mucho más de un mes, por supuesto. Pero si nosotros estamos viendo que ese duelo se parece a esa definición que yo les contaba de depresión, con esos síntomas, y eso es por más de 2 semanas, hay que consultar. No nos quedemos pensando que es que porque como es el duelo, entonces esperemos a que pase el duelo. Pues no, porque la persona que está en duelo también tiene un riesgo muy alto de suicidio. Entonces, levantemos la mano, consultemos tempranamente y no nos quedemos esperando a que se consume un suicidio o que la persona pierda mucha funcionalidad para consultar tempranamente. Psicosis, esto digamos que usualmente llega por urgencias y es la persona que se sale de la realidad. No es muy frecuente seguramente en una empresa, pero la persona que se sale de la realidad, que está oyendo voces, que está teniendo alucinaciones, que está diciendo cosas raras y cambios de comportamiento, es un síntoma, un signo de alarma urgente y hay que consultar urgencias definitivamente.
y personas que están muy agresivas. La agresividad puede ser por algo, no por un tema de salud mental, pero si una persona siempre ha sido normal, tranquila y cambia su comportamiento de un momento a otro sin razón alguna, pilas porque podemos estar viendo el inicio de un cuadro de cualquier tipo de enfermedad mental. Y por último, en estos 5 o 6 minutos que nos quedan, ¿qué podemos hacer con todo esto? Entonces, yo les propondría que hay 3 pilares y haciendo como una asociación con el título de la presentación y con el objeto de ustedes como empresa, yo propongo 3 pilares muy sencillos. 1 es conectarse con la realidad, 2, conectarse con las redes de apoyo y 3, conectarse con uno mismo. Entonces, conectarse con la realidad es lo que acabamos de ver hoy. Es decir, la realidad es que tenemos un riesgo alto de tener enfermedad mental. 18%, pues no es mucho, pero no es despreciable. Es decir, a lo largo de la vida tenemos un 18% de tener una enfermedad mental. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros compañeros, esto es una realidad. Si no reconocemos esto, pues entramos perdiendo. Jennifer Lawrence, que fue pues, que es una actriz muy conocida, cuando se gana el Oscar por una película de enfermedad mental, ella dice, si tienes asma, tomas una medicina para el asma. Si tienes diabetes, tomas una medicina para la diabetes. Pero en cuanto tienes que tomar una medicina para tu cerebro, quedas automáticamente estigmatizado. Mi propuesta es, cuando entendamos que esto funciona, estas enfermedades funcionan o deberían funcionar como una enfermedad médica general, donde hay unos medicamentos que pueden ayudar, una psicoterapia que puede ayudar, empezamos a desestigmatizar y empezamos a encontrar opciones de tratamiento mucho más tempranas. Reconocer es preguntar y tenemos que preguntar, tenemos que conectarnos con las personas que están alrededor de nosotros, con nuestras familias, no tener miedo a preguntar. A veces pensamos, si yo no pregunto, de pronto la persona no se siente mal, de pronto no se suicida, entonces yo no le voy a preguntar. Y eso es una concepción errada. Tenemos que preguntarle a las personas. A veces las personas no tienen con quién hablar de esto. Y a veces necesitan alguien que los escuche. Alguien que los escuche nomás. Uno no tiene que dar opiniones, no tiene que decir qué medicamentos tiene que tomar. Lo único que tienen que es escuchar. Y muchas de esas personas que están sufriendo con estas enfermedades se descargan y pueden encontrar, digamos, alguien empático que los escucha sobre sus dificultades, ¿cierto? Conectarse con las redes de apoyo, esto es importante. Estar solo, como vimos a lo largo de la presentación, para casi todas las enfermedades es un factor de riesgo de depresión, de ansiedad, de suicidio. Pero vean que además hay estudios grandes que muestran cómo las redes de apoyo disminuyen depresión, disminuyen suicidio, incluso disminuyen riesgo cardiovascular. Es decir, las personas que están solas tienen mayor riesgo de infartarse que quienes están acompañadas. Menor riesgo de burnout. Y al final, cuando llegan a nuestros consultorios o a los consultorios del psicólogo, una persona que tiene una buena red de apoyo tiene un mayor pronóstico, un mejor pronóstico de mejorarse que quien está solo, ¿cierto? Entonces, todo eso hace que nosotros busquemos redes de apoyo familiares, en la empresa, religiosos, hobbies, pero tener un mundo adicional al trabajo y la casa ayuda mucho. Y que el trabajo y la casa sean lugares en donde se fomenten redes de apoyo saludables. Y por último, unas recomendaciones muy básicas es, primero, tenemos que conectarnos con nosotros mismos. Nosotros tenemos que reconocer que podemos estar deprimidos, que podemos estar ansiosos, y cuando lo reconozcamos y reconozcamos nuestra propia vulnerabilidad, yo creo que ahí empezamos a hacer cosas interesantes. ¿Por qué? Porque si yo reconozco lo que tengo, puedo consultar a tiempo. No me espero meses y meses para consultar, sino que consulto tempranamente. ¿A quién? Hay muchas vías. Hay vías, si yo me siento tan mal como en esos signos de alarma que les contaba, pues vaya por urgencias. Vaya al médico empresarial, hable con el psicólogo, hable con el médico general que lo está atendiendo, hable con el especialista, pero levante la mano, reconozca que puede estar triste, que eso es normal, que muchas personas a lo largo de la vida podemos estar tristes y podemos tener una enfermedad mental también y que hay formas de solucionarlo. La ACP, la Asociación Colombiana de Psiquiatría, propone una campaña, la empezó a proponer desde la pandemia, que se llama Prevenir es Preguntar, y es pregunte, si usted cree que alguien está sufriendo, que alguien tiene ideación suicida, pregúntele porque a veces la persona no tiene con quién hablar.
Si no tiene con quién hablar, a veces termina consumando algo porque nadie le paró bolas. No por preguntar una persona se va a suicidar. Eso no ocurre. En cambio, por no preguntar, a veces, digamos, las personas terminan cada vez más solas, cada vez sin buscar ayuda, más encerradas y buscando alternativas adversas. Fortalecer la rutina. Y es que también hablamos de esas personas que tienen un balance de vida-trabajo adecuado, tienen una mejor salud mental. Entonces, lo que siempre hablamos desde seguridad y salud en el trabajo, las pausas activas son importantes, el respeto de la vida laboral y la familiar, ¿cierto? La actividad física, ya yo voy a hablar un poquitico de la actividad física, pero eso es clave, el reparar los patrones de sueño. Eso son digamos que medidas muy fáciles de implementar, pero muy efectivas a la hora de mejorar la salud mental. La actividad física, sin duda, tanto en cuadros depresivos como en cuadros ansiosos, solo la actividad física regular puede, y obviamente estamos hablando de cuadros leves, puede mejorar este tipo de patologías, incluso sin psicoterapia, incluso sin medicamentos, solo una rutina cardiovascular, anaeróbica, aeróbica, pesas, puede ayudar. La higiene del sueño, por tiempo no me voy a meter, pero les sugiero busquen higiene de sueño en Google. Hay muchas pautas interesantes, las pueden hacer, les pueden ayudar mucho y son muy efectivas, digamos, para controlar salud mental, tanto si yo tengo una enfermedad mental como si no la tengo y para prevenir futuras enfermedades mentales. Y por último, medidas digamos, estrategias de meditación, de mindfulness, no tienen que ser muy complejas, pueden hacerse muy cortas. De hecho, les recomiendo un video en YouTube que se llama Cómo meditar en un minuto. Está en español, está en inglés. Cómo meditar en un minuto es muy fácil de hacer, muy fácil de implementar y tiene un impacto muy grande en la salud mental de personas que tienen ya una enfermedad mental o que no la tienen, pero que necesitan lograr esas rutinas, disminuirle el estrés, bajarle un poquitico como toda esta carga que tenemos en el día a día. Todos los programas de meditación no tiene que ser 1 hora, no tienen que ser 2 horas al día, no tiene que ser a las 3 de la mañana encima de una montaña. En sus camas lo pueden hacer, en sus propios puestos de trabajo y les va a ayudar mucho a conectarse con uno mismo, a reconocer lo que uno está sintiendo y al final del día a estar mejor en cuanto a su salud mental. Quiero terminar con esta frase de la OMS que dice, no hay salud sin salud mental, con el fin de que sigan estudiando, sigan averiguando, sigan leyendo, porque definitivamente no hay salud sin salud mental. Muchísimas gracias y creo que nos quedan unos minutos para preguntas. Felipe, muchísimas gracias por esta charla tan interesante, ¿no? Y pues en estos momentos que realmente la salud mental ha tomado gran relevancia en nuestro mundo y pues obviamente también en nuestro país. Tenemos algunas preguntas. Pido inicialmente disculpas porque no las vamos a poder responder todas en aras del tiempo, pero te las vamos a pasar para que tú amablemente nos puedas dar respuesta y podamos generar una publicación posterior a la misma. Claro Voy a que sí. empezar desde las primeras. Nos dicen si los factores climáticos pueden afectar esos estados mentales. Sí, es una pregunta súper interesante. Hay unos estudios bien grandes que se están haciendo sobre calentamiento global y enfermedades mentales. Entonces, se ha visto que por cada aumento de grados centígrados estamos viendo más cuadros depresivos, más cuadros ansiosos. Y digamos que eso sería lo básico, o sea, lo que más se está estudiando. Pero, por ejemplo, con los desastres naturales relacionados con el calentamiento global, también estamos viendo pues, más desastres, obviamente, y más posibilidad de personas con enfermedades mentales. Entonces, la verdad es que sí, y cada vez hay más estudios relacionados con el tema. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Tenemos una segunda pregunta que existen algunos alimentos que tienen un alto contenido de azúcar o de carbohidratos, que si esto pudiera llevar también a que se generen problemas de tipo mental como los que mencionaste, depresión o inclusive Parkinson o Alzheimer. Sí, el tema nutricional es un tema bien, bien interesante en salud mental que apenas se está explorando. Se ha visto que medicamentos con mayor carbohidrato o ciertos tipos de
dietas tienen un mayor riesgo, por ejemplo, de depresión. También se ha visto que poblaciones que consumen mucho ají, por ejemplo, o chocolate, que son sustancias que tienen mucho contenido de serotonina, de triptófano y serotonina, pueden aumentar también o disminuir el riesgo de depresión. Pero estos temas nutricionales tienen que tomarse con mucho cuidado, porque sería mal decirles coman mucho chocolate, porque así van a estar muy felices. Digamos que eso se tiene que tomar con cuidado. Mi sugerencia en el tema nutricional es que comamos adecuadamente, es decir, evitemos el sobrepeso, evitemos los carbohidratos de una forma excesiva, los dulces definitivamente de una forma excesiva. Se ha demostrado que hay un circuito de recompensa con los dulces. Entonces las personas que tienen un consumo alto de dulces cada vez tienen más dopamina, que se parece como a las personas que tienen un cerebro parecido a la cocaína, al alcohol. Se crea un circuito de recompensa y yo cada vez estoy necesitando más dulce para seguir, pues, digamos, para recompensar ese cerebro. Entonces, frente a lo nutricional, en donde yo no soy experto, sugeriría una dieta balanceada, lo que siempre sabemos, disminuir carbohidratos, porque todavía nos falta mucho en investigación puntual en nutrición. Y salud mental, pues, por supuesto. Gracias, Felipe. Entonces, pues igual podemos consultar con nutricionistas, con nutriólogos que nos den precisamente como esa dieta para que pues no potencialicemos estas enfermedades o trastornos. También nos preguntan, Felipe, si las vacunas han contribuido de alguna manera a la exacerbación de este tipo de trastornos mentales. No. El gran problema con las vacunas, y yo, pues, valga la pena decir, soy un gran defensor de las vacunas, de todas las vacunas. Creo que la pandemia es una, gracias a las vacunas, y es otra si no las hubiéramos tenido. Lo que pasa es que con este gran tema de desinformación mediático, digamos que se ha encontrado y ha generado mucha ansiedad en la población sobre las vacunas. Todavía hay un gran porcentaje de personas que le tienen mucho miedo a las vacunas. Vacunas del COVID o previas al COVID que están muy investigadas y que sin duda pueden producir efectos adversos. Pero cuando después de grandes investigaciones uno podría decir son seguras desde el punto de vista de salud mental, son seguras, no hay una asociación entre cuadros depresivos, ansiosos o cualquier tipo con vacunas. Y creo que eso puede estar dado la pregunta, pero no sé, se hizo hace un tiempo todo un tema de asociación entre las vacunas y el autismo. Eso fue, digamos que una investigación que se hizo fácilmente hace unas décadas y que fue totalmente revaluado en los últimos años, tanto así que el médico investigador de esa investigación fue digamos, retirado y le retiraron la licencia porque la asociación que hizo pues no era correcta con la ciencia. Hizo unos cambios ahí, entonces por eso todavía queda como en el pensamiento de muchos que hay una asociación entre vacunas y autismo. Hoy, digamos que está totalmente revaluada esa asociación. Felipe, por último, quedándonos pues muchas preguntas todavía en el aire, es ¿qué hacer cuando una persona se resiste a consultar? O sea, yo sé que mi papá, mi mamá, mi sobrino, mi hijo se resiste a hacerlo. ¿Cómo podemos nosotros manejarlo desde ese apoyo social o familiar que le podemos dar? Esa es una pregunta que nos cuesta mucho a nosotros. O sea, a los psiquiatras nos cuesta mucho porque hay todavía un gran rechazo, un gran estigma de las familias por consultar al psiquiatra, por consultar al psicólogo. Yo lo que diría es que hay que ser empático, o sea, hay que hablar con estas personas, aprovechar que se están abriendo estos espacios, como este espacio, para contar en la familia, vea, nos habló del psiquiatra, hay opciones, podemos empezar por psicología, ¿cierto? No, a veces la figura del psiquiatra, pues yo creo que a veces es mucho mejor arrancar por el psiquiatra, pero si hay mucha resistencia, podemos arrancar con el psicólogo, que también puede orientar un poco el caso, ¿cierto? Lo importante es como abrir las posibilidades, mostrarle que esto es algo normal, que hay mucha gente que está sufriendo estas enfermedades o estos síntomas y que hay soluciones para hacerlo. ¿Cuáles? Hay que buscarlas todas, ¿cierto? A mí me encantaría decirles que solo los psiquiatras vamos a solucionar todos estos problemas de salud mental, pero no es así. Nosotros actuamos de una forma conjunta
y al revisar este tema multifactorial, pues hay que intentar hacer ejercicio, hay que intentar ir donde el psicólogo, si esto se sale de control, vamos donde el psiquiatra, la empresa tiene un rol importante como ustedes lo están haciendo. Entonces, yo creo que entre todo, el médico empresarial, creo que entre todos tenemos muchas herramientas para desmitificar y desestigmatizar la enfermedad mental, empezar a consultar más temprano y mostrar que esto es una enfermedad más, es una hipertensión, es un cáncer, es una depresión, vamos a manejarlo como una enfermedad y yo creo que ahí empieza a cambiar un poco la dinámica de esa relación conflictiva con la salud y con la enfermedad mental. Felipe, muchísimas gracias nuevamente por la charla. Igual te pasaremos el resto de las preguntas. A Claro que todos sí. los que participaron y a los que preguntaron, muchísimas gracias. Recuerden que este es un tema álgido, tiene tanto de largo como de ancho y es importante que reconozcamos que podemos hacer parte de esa probabilidad que nos menciona Felipe. Recuerden, ya les pasamos el enlace donde ustedes pueden entrar, responder 2 preguntas. Esta charla tiene 5 puntos pues, por la asistencia, más 5 puntos adicionales por responder muy bien las preguntas que los harán, pues obviamente merecedores de un reconocimiento si logramos esos 80 puntos. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.